O sea que yo no sé.
Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Gracias por su puntualidad. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, cuyo tema son las técnicas psicoterapéuticas. Ya, buenas tardes a quienes se integraron. Entonces vamos a empezar. Les voy a compartir una presentación. Por favor, me dan un segundito. Ya. No sé si ahí me escuchan, por favor. Si me escuchan, si pueden visualizar. Sí, le podemos escuchar. Ya, muchas gracias por confirmar. Ya, entonces, les decía que vamos a ver hoy lo que son las técnicas en psicoterapia, en qué consiste, cuáles son sus componentes principales y cómo vamos a ir aplicándolas en la psicoterapia. Entonces, empezamos por la definición de una técnica. Una técnica es algo especializado. Una técnica es una metodología especializada y en psicoterapia son los recursos utilizados para la ayuda psicológica que han ido evolucionando con el tiempo y según la época vivida. Entonces, ¿cómo son todos estos recursos que utilizamos ya en la intervención psicológica, ya en la psicoterapia? Son conjuntos estructurados de conocimientos y prácticas con una base científica y sustentación teórica. En eso siempre vamos a hacer énfasis en el que tengan esta sustentación teórica, siempre estén arrimados a la teoría y a la experimentación, por cuanto es muy fácil, hablábamos la semana anterior de los aspectos éticos, entonces es muy fácil caer en metodologías que no sean arrimados a la teoría, ¿no? Me da un segundito, parece que están en la sala de espera, pero no estoy como host. Espérenme un momentito. Ya esperemos que me pongan a mí también como para poder aceptar a los estudiantes que están en espera.
Entonces, hablábamos sobre las técnicas, estamos hablando sobre las técnicas de psicoterapia y les decía que son conjuntos estructurados de conocimientos y prácticas con una base científica y siempre es importante tomar en cuenta esto porque puede existir diferentes metodologías, diferentes intervenciones que no estén arrimados a una intervención, que no estén arrimados a una teoría o que no hayan tenido un proceso de experimentación y que se pueda comprobar la eficiencia de la técnica. Entonces, siempre estas técnicas en psicoterapia tienen una base científica y una sustentación teórica, con el fin de provocar transformaciones en el individuo o en los grupos que provienen de la demanda implícita o explícita del paciente. Entonces, la psicoterapia va a utilizar técnicas específicas de la psicoterapia que permiten estos cambios profundos, estas transformaciones profundas en el paciente, que no lo logramos, por ejemplo, con un taller, que no lo logramos con una charla a manera de prevención primaria o promoción de la salud. La intención es otra, ¿no? Ya en la intervención psicoterapéutica se logra transformaciones o se logra también cambios más profundos, más allá de una reflexión. Entonces las técnicas tienen esa finalidad, lograr esas transformaciones en los pacientes. ¿Cuáles son los componentes de una técnica psicoterapéutica para denominarla como tal? Primero, sabemos que en la psicoterapia debemos aplicar técnicas de un solo enfoque escogido al inicio. Es decir, si nuestra intervención se dirige por el enfoque conductista, vamos a escoger técnicas únicas del enfoque conductista. No podemos mezclar técnicas de otros enfoques. Por ejemplo, escojo una técnica, una economía de fichas, no sé, una técnica de la conductual. En la siguiente sesión escojo o aplico una técnica de la psicoterapia cognitiva, en la siguiente de la psicoterapia sistémica. Eso debemos evitar. Siempre es que escogemos ya un enfoque al inicio, las técnicas también serán escogidas de ese enfoque y evitando esa mezcla que provoca confusión tanto en el paciente como en el psicólogo y los resultados no van a ser óptimos. Como les decía, primero la técnica debe estar apegada a una teoría científica de la personalidad, de los trastornos mentales, de la modificación de la conducta. Es decir, una vez identificado el objetivo que queremos lograr con el paciente, vamos a escoger la técnica adecuada. Aquella técnica, aquella herramienta especializada que nos permita modificar la conducta, que nos permita tratar con la personalidad, que nos permita transformar el área cognitiva, que nos permita provocar cambios profundos en la familia, en las relaciones familiares, etc. Es decir, que las técnicas se apegan también al objetivo psicoterapéutico, al objetivo que vamos a lograr con el paciente, al objetivo que queremos lograr con el paciente. Poder comprobar la eficacia. Siempre una técnica, una herramienta, un recurso que ha sido sometido a la experimentación, vamos a poder comprobar la eficacia. Es decir, si queremos trabajar, atacar a síntomas depresivos, entonces vamos a escoger las técnicas que sean eficaces para esos síntomas depresivos, para intervenir con esa sintomatología depresiva, que podamos comprobar la eficacia y esto lo vamos a lograr con el método científico, con nada más, ¿no? Entonces es ese proceso que seguimos para comprobar lo que estamos haciendo, para obtener resultados con el paciente. Actuar directamente sobre el sufrimiento humano, ahí hablamos de la sintomatología presentada,
que estas técnicas sean ejecutadas por personas preparadas en el campo de la psicología. Y aquí es algo muy importante mencionar, porque si nosotros conocemos la teoría, si nosotros conocemos las bases epistemológicas, si nosotros conocemos cómo aborda tal enfoque, cómo aborda eh, al paciente, cómo aborda el tipo de trastorno presentado, entonces nosotros vamos a poder crear estos recursos especializados que se puedan comprobar, pero que pueden ser propios. Dentro de la psicoterapia podemos inventar, idear, crear las técnicas que vamos a utilizar o complementarlas unas con otras, siempre y cuando sean del mismo enfoque, eso siempre, ¿no? Entonces, podemos construir estas herramientas, podemos construir estos recursos propios de la psicoterapia, pero siempre apegados a la teoría. Si es que desconocemos la teoría, vamos a hacer una acción mecánica, ¿sí? De seguir pasos y pasos y pasos, porque hemos aprendido que tal técnica se realiza con el paso 1, paso 2, paso 3 y que no podemos saltarnos ninguno de ellos, pero la diferencia, ahí nos volvemos mecánicos, pero la diferencia cuando conocemos la teoría es que podemos construir nuestros propios recursos apegados al tipo de paciente, apegados al objetivo que queremos lograr con el paciente y también los resultados van a ser óptimos. Y algo importante es la iatrogenia, evitar o no provocar iatrogenia. Si es que nosotros, como hago énfasis, ¿no? En la teoría científica, en la comprobación científica, si nosotros aplicamos, si nosotros escogemos una técnica que no sea comprobada científicamente, entonces podemos provocar iatrogenia en el paciente y las consecuencias podrían ser muy negativas. Entonces, no provocar iatrogenia, siempre estar apegados también a la ética, ¿no? La accesibilidad, es decir, la facilidad para que los pacientes puedan obtener atención cuando lo necesiten. En primera instancia, estudiar en qué se basa tal técnica, cómo se ha experimentado la técnica, cómo se ha comprobado, en dónde nace la técnica y que sea accesible al paciente, que sea accesible al medio en el cual nos desarrollamos. Que esta técnica se adapte a los recursos que vamos a utilizar, a los materiales, al tiempo, al contexto psicoterapéutico. Es importante, ya vamos a hablar luego del contexto psicoterapéutico, del espacio en el cual vamos a utilizar, ¿sí? Y también que se une con la adecuación, ¿no? La adecuación es el grado de provisión de un cuidado adecuado según el estado de desarrollo tecnológico. También en la actualidad, ¿qué técnica se adapta a la atención virtual? ¿Qué técnica no es posible en la atención presencial, en la atención virtual? Ahora hay avances tecnológicos con la inteligencia artificial, por ejemplo, en la cual hay aplicaciones que se puede descargar fácilmente en un celular, pero nuevamente, ¿cuál es la validez científica de eso? ¿Cómo vamos adaptando estas técnicas al contexto, a la realidad, a nuestra realidad, principalmente en este tiempo? Pero el cuidado siempre, el adecuarse también al tipo de paciente y al objetivo presentado. En cuanto a la continuidad, la atención necesaria está coordinada entre diferentes profesionales, dispositivos, organizaciones. Si es una aplicación de la técnica en grupo, ¿cómo vamos a manejar al grupo? ¿De cuántas personas puede ser el grupo manejable? Puede ser el adecuado, el óptimo para la aplicación de una técnica, ¿no? La efectividad
Las técnicas o procedimientos se proporcionan de manera adecuada según el desarrollo tecnológico y según el medio, lo que estamos hablando, y la eficacia que ya hablamos. En la eficiencia, el consumo de esfuerzos, la economía, el aspecto personal, las repercusiones indeseables, etcétera, de una técnica. Por ejemplo, la desensibilización sistemática es una técnica muy experimentada, tiene una base teórica muy fuerte, pero ¿cómo es eficiente en el medio? ¿Cómo, por ejemplo, en otros países están aplicando la desensibilización sistemática con programas en tercera dimensión, en la cual se le expone al paciente al estímulo que le provoca ansiedad, pero de una manera virtual? Aquí, ¿cómo logramos eso? Tenemos esos recursos, tenemos eso, ¿cómo vamos a lograr llegar a ese punto? ¿Qué recursos tenemos a la mano para que sea eficiente la aplicación de esa técnica? ¿Cómo van a ser las tareas que enviemos a la casa después de la aplicación de una técnica? ¿Sí? Entonces es un ejemplo con la desensibilización sistemática, que también es una técnica muy, que da muy buenos resultados y que es una técnica clásica también muy sometida a mucha comprobación científica. La seguridad, el grado en el cual los procedimientos están libres de azar o peligros potenciales. Hablábamos de la iatrogenia, evitar al máximo la iatrogenia, que es el daño que podemos causar a un paciente sin que sea esa la intención. Pero si aplicamos mal una técnica, podemos provocar un daño al paciente, podemos quizá caer en ese fenómeno de la iatrogenia. Y la oportunidad del grado en el cual la atención se proporciona cuando se necesita. ¿Cuándo aplicamos la técnica? ¿En qué momento de la psicoterapia aplicamos la técnica? Si nosotros tenemos un paciente y en la primera sesión entramos con una técnica, posiblemente vamos a destruir la relación que todavía no construimos con el paciente. Entonces, la psicoterapia tiene sus niveles, sus fases y encontrar el momento adecuado para la aplicación de esa técnica. Sabemos que es muy importante el rapport como primera instancia. Ya vamos a hablar del encuadre y luego en la fase 2, una vez que ya empezamos con esta construcción de la relación con el paciente, una vez que ya hemos realizado el rapport y el tiempo suficiente, el tiempo necesario, ahí sí planificamos, analizamos qué técnica, qué recurso especializado vamos a utilizar con el paciente para no improvisar y para también mejorar el resultado o cumplir con el objetivo que queremos cumplir con el paciente. Cualquier duda, cualquier comentario me pueden decir. Recuerden eso, por favor. Ya, entonces aquí ustedes pueden ver un modelo genérico de la psicoterapia propuesto por Orlinsky o Howard. Y habla de algunos aspectos que se presentan en el camino de una intervención psicoterapéutica y les decía cómo encontrar el momento preciso para la aplicación de una técnica. Entonces empezamos con la formalidad. ¿Qué es esto de la formalidad? Es el crear el rapport, el tiempo que sea necesario. En todas las sesiones, el rapport no lo vamos a hacer solo en una sesión, sino en todas las sesiones y tomando en cuenta también el tipo de paciente. El contrato terapéutico entra en esta formalidad, pero no es obligatorio, ¿no? Esto es algo opcional, porque el contrato terapéutico lo que genera es un compromiso, tiene una validez más simbólica, no tiene ninguna validez legal, pero que ayuda mucho para generar el compromiso con el paciente. Entonces, es opcional del psicólogo realizar o no un contrato terapéutico en el cual consten
los aspectos importantes a tratar o a realizar en una intervención de psicoterapia. Entonces son estos aspectos formales que se dan al inicio. Otro aspecto importante es la formalidad en el espacio creado por la psicoterapia. Hablamos aquí del encuadre también. En esta formalidad también vamos a tomar en cuenta el encuadre. ¿Qué será el encuadre? ¿Alguien recuerda, por favor, o cómo lo hacen ustedes el encuadre en la intervención psicológica? A ver, ¿quién desea participar, por favor? ¿Qué significa el encuadre? ¿No? Bueno. A ver si Gisela quiere participar. Sí, bueno, lo que yo entiendo por encuadre es cuando nosotros ya después de tener la primera sesión, o yo al menos al tener la primera sesión con el paciente, lo que hago es explicarle la manera en cómo se trabajarán las sesiones y también explicarle un poco la terapia que voy a aplicar y las técnicas referente a su problemática, a su motivo de consulta. Ahí es donde se realiza el planteamiento de cómo se trabajará en base a sus necesidades. Muy bien, gracias Gisela. Es así, ¿no? El encuadre se puede realizar en la primera o en la segunda sesión como máximo, porque como su nombre lo dice, es poner, enmarcar todas las reglas del juego. Es decir, explicar al paciente qué enfoque utilizarán, cuáles serán los horarios asignados a ese paciente, que confirme la cita y el por qué tiene que confirmar la cita, los honorarios, las técnicas que se va a utilizar o el tiempo también, que será necesario un tiempo aproximado de la psicoterapia que vamos a empezar. Es decir, dar información de absolutamente todo al paciente, todo lo que pregunte, todas las dudas que tengan o todo lo que sea necesario explicar para evitar inconvenientes con el paciente. Entonces es una formalidad para que después no existan inconvenientes, algún imprevisto con el paciente, ¿no? Entonces, si el paciente sabe que su tiempo son los días lunes a las 5 de la tarde, entonces el paciente sabe que ese es su espacio y que no podrá ir a la sesión cuando él decida, sino que existen reglas a seguir. Entonces, ese es el encuadre, que es parte de la formalidad. Y todo lo que se dice en el encuadre, es decir, cuánto cuesta cada sesión, el horario, la confirmación de las citas, el enfoque, las técnicas, etcétera, todo eso se escribe en el contrato psicoterapéutico. Entonces, lo mismo que se explica al paciente en el encuadre, vamos a escribir a manera de contrato y ese contrato firma el terapeuta y firma el paciente. Como les digo, no tiene ninguna validez legal, pero sí provoca compromiso con el paciente para cumplir las reglas que están escritas en ese contrato. El contrato es opcional. Luego tenemos los aspectos técnicos en el cual constan las operaciones terapéuticas. ¿Qué significa esto? Las técnicas como tal. ¿Qué técnicas escojo? Empezando desde el enfoque. ¿Qué enfoque escogí? ¿Cuáles técnicas me sirven para lo que está presentando el paciente? ¿Qué técnicas me sirven para el objetivo que quiero cumplir con el paciente? ¿Cuáles son las técnicas que van a cumplir las expectativas que trae el paciente a la consulta? Porque estas expectativas muchas veces son personales, es decir, el paciente se da cuenta de sus síntomas y se da cuenta de la demanda y busca ayuda.
pero también puede existir esas expectativas de parte de la familia y muchas veces la familia obliga al paciente a asistir a la consulta, a buscar ayuda. Entonces, esas expectativas no son del paciente, sino esas expectativas son de la familia. O también las expectativas pueden ser de otro profesional, es decir, por ejemplo, un, un profesional, un médico dermatólogo eh, realiza una interconsulta al psicólogo por alguna sintomatología que presente el paciente. Entonces ya es otro tipo de expectativas creadas con otros profesionales. Entonces, ¿cómo son, cuáles van a ser las técnicas también dirigidas a esas expectativas que se ha presentado? ¿Y cómo vamos nosotros a manejar esas expectativas construidas? Porque no es lo mismo atender a un paciente que por voluntad propia asiste a la consulta que atender a un paciente que está obligado por la familia, ¿sí? O a un paciente que el gastroenterólogo determinó que no hay nada físico, pero que puede ser algún malestar psicológico el que tenga, entonces es diferente. Entonces, ahí también incluye esta identificación o esta selección de las técnicas idóneas en el proceso de psicoterapia. También hablamos del vínculo terapéutico y, antes de pasar al vínculo terapéutico, en los aspectos técnicos también decía que vamos a hablar un poco del contexto de la psicoterapia, porque la psicoterapia no puede ser desarrollada en cualquier espacio. ¿Por qué? Porque la comunicación también es parte fundamental de esos aspectos técnicos. Por ejemplo, el espacio físico, cómo es el consultorio, qué espacio tiene, si es muy grande y puede provocar distancia con el profesional, o si es muy pequeño y eso provocaría también cierta angustia en el paciente, o si no es ventilado, si es oscuro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso comunica algo al paciente y que influye también en el buen desarrollo de la psicoterapia. ¿Qué mensajes emitimos con el espacio físico, con el contexto psicoterapéutico? ¿Cómo es la decoración? Todo envía mensajes al paciente para que estas expectativas también que trae consigo se cumplan o no. Y de eso también depende del vínculo terapéutico. Entonces, el vínculo terapéutico es esa relación que construimos con el paciente y de cierta manera es un terreno ganado el construir un vínculo óptimo, una relación óptima, en la cual el paciente se sienta cómodo, en una relación en la cual el paciente genere confianza con el psicólogo y se desarrolle con normalidad la psicoterapia. Y también la aplicación de las técnicas se desarrollen con total normalidad, porque ya se construyó un vínculo, ya se construyó una relación. Y si tenemos una buena relación, podemos decir que el 50% de la psicoterapia está ganada. 50% de la psicoterapia ya hemos avanzado con un buen vínculo terapéutico. Porque solo el hecho de que la persona narre lo que está sucediendo, que la persona genere confianza en el terapeuta, ya le provoca alivio. Porque sabe que está en un lugar seguro, porque sabe que está con una persona que le va a ayudar en su demanda, que le va a ayudar en sus síntomas, que le va a ayudar con lo que le está molestando en su vida. Entonces, tomar en cuenta en el vínculo terapéutico también la comunicación verbal, la comunicación no verbal
qué estoy comunicando con mi cuerpo, qué estoy comunicando con mis gestos, de igual manera el paciente hacia el terapeuta. Entonces un, es un compartir mutuo de la comunicación digital y la comunicación verbal. ¿Sí? Ya. La relación consigo mismo en el aspecto intrapersonal, es decir, después de la primera sesión, ¿qué dice el paciente? ¿Volverá o no volverá? ¿Decide regresar o no? ¿Y qué pasa con las expectativas de la familia? ¿Se cumplen o no? ¿Cómo maneja esas expectativas de la familia el terapeuta? Porque muchas veces tenemos un bombardeo de la familia y todo mundo quiere preguntar cómo es el desarrollo de la terapia de su hijo, de su hermano, del abuelito, o acompañan a la sesión toda la familia, siendo una sesión individual. Entonces, ¿cómo maneja el terapeuta esas expectativas creadas por la familia? ¿Cómo manejamos el hecho de que un paciente vaya obligado a la consulta? ¿Cómo rompemos esas barreras que crean eh, esa, esa, esa situación de ir obligado a la consulta, ¿no? Entonces, esas barreras también impiden que las técnicas se desarrollen con normalidad. En el aspecto clínico, manejamos todo esto que les digo del impacto en la sesión y la relación terapéutica, es decir, si el paciente decide volver, si el paciente decide abandonar la psicoterapia, y es muy importante ahí considerar el hacer un cierre en cada sesión, porque no sabemos si regresa o no el paciente, y cada sesión es única. Por lo tanto, es importante tanto el rapport como el cierre en cada sesión. Y en la mitad o en la fase intermedia, la aplicación de las técnicas. Eso como una sesión, la psicoterapia que puede durar aproximadamente 1 hora. Y el aspecto temporal del proceso son los modelos secuenciales, es decir, ¿qué tiempo nos toma una intervención psicoterapéutica? Hablamos de 8 sesiones o más, pero cuando tenemos que concluir la psicoterapia, vamos a concluir, pero siempre con una explicación al paciente, siempre comentando eso que es importante en el tiempo, ¿sí? ¿Cómo incluimos o no una evaluación psicológica, por ejemplo, en este tiempo, en estas 8 sesiones, o las 8 sesiones son exclusivamente para la psicoterapia? Porque la psicoterapia parte de un diagnóstico, siempre parte también de una planificación, de un plan terapéutico. Siempre debemos tener un plan terapéutico. Y ustedes en eso ya tienen experiencia, porque también, por ejemplo, realizaron un plan terapéutico con el enfoque de la Gestalt y utilizaron técnicas únicas de la Gestalt. De ahí parte la psicoterapia. En la psicoterapia no vamos a incluir, por ejemplo, la entrevista a los familiares, no vamos a incluir el diagnóstico etiopatogénico, es decir, toda la recopilación de datos sobre los síntomas, toda la recopilación de datos sobre la familia. No incluimos eso en el plan terapéutico porque eso ya está realizado eso antes del plan. Nosotros vamos a partir en la psicoterapia desde el diagnóstico en adelante. De ahí vamos a partir, de ahí vamos a determinar nuestra línea base y continuar con la aplicación de las técnicas. Eso no quiere decir que la entrevista se realice únicamente en las primeras sesiones. La entrevista, la observación psicológica se presentan en todas las sesiones, así sea ya en la intervención psicoterapéutica. Siempre es importante la entrevista, seguir alimentando la historia clínica y también la observación psicológica. ¿Sí? Entonces, todo eso nos lleva al plan terapéutico.
Y también en la psicoterapia, para la aplicación de estas técnicas, debemos considerar algunas variables relevantes. Por ejemplo, las variables dependientes del paciente, qué edad tiene el paciente, el sexo, el trastorno o la sintomatología que presenta, qué tan grave, qué tan severo es el trastorno, la cronicidad, la comorbilidad. ¿Desde cuándo se han presentado todos estos síntomas, toda la historia, los antecedentes del paciente? Y cómo se han presentado sus síntomas, es decir, la frecuencia, la intensidad, el tiempo, todo eso que ya sabemos. Y depende también de eso, el escoger una técnica, el construir una técnica. Si el paciente es un niño, vamos a utilizar otro tipo de técnicas que, si bien es cierto, puede existir técnicas que se ajusten a adultos y también a niños, pero el contexto, siempre también determinar el contexto, porque el contexto también nos permite a nosotros eh, ser eficientes con esa técnica. Entonces, con un niño quizá utilice otros recursos, otro material. eh, por ejemplo, en el mismo ejemplo de la desensibilización sistemática, ¿no? Sabemos que la desensibilización sistemática es una técnica muy fuerte, es una técnica compleja, que sigue sus pasos estrictos y es largo la aplicación en el tiempo, ¿sí? Se requiere algunas sesiones para llegar a un objetivo con la de sensibilización sistemática. Entonces, ¿cómo aplico esa técnica en un niño? ¿Cómo decido construir una técnica parecida a la desensibilización sistemática, es decir, con los mismos fundamentos, con las mismas bases teóricas, con las mismas bases científicas, pero adaptadas a un niño de 8 años? Entonces, ¿qué decido ahí? Siempre la integración de toda la información que yo tengo y tomar una decisión. Entonces, puedo utilizar plastilina, puedo utilizar papel para recortar y que el niño haga la figura del estímulo que le provoca ansiedad. Por ejemplo, si es un miedo a un ratón, no sé, quizá con un adulto podemos trabajar con una desensibilización sistemática porque es un miedo ya incontrolable, pero un niño no. Entonces ahí, con las mismas bases de la desensibilización sistemática, podemos adaptar al paciente, ¿sí? Según su edad. Entonces son variables que, que debemos tomar en cuenta para la aplicación de la técnica. Si una técnica nos dice no se aplica en niños, sino solo en adultos, como la desensibilización sistemática, pero yo puedo construir algo adaptado al niño, ¿no? Entonces, no nos veamos limitados a las técnicas, sino más bien la psicoterapia se trata de desarrollar todos esos recursos científicos que nosotros podemos construir, ¿sí? Construir técnicas, construir herramientas, buscar otros recursos, pero siempre con, con la base científica, eso sí siempre, pero no estamos limitados a cumplir al 100% con lo que dice el procedimiento de una técnica, ¿sí? Las variables adscritas al terapeuta, aquí vamos a tomar en cuenta la formación, la experiencia en la temática, la corriente escogida, la existencia de un terapeuta, la asistencia de un coterapeuta, como si vamos a aplicar, por ejemplo, una técnica grupal, un enfoque, escoger un enfoque que se acerque a los grupos, al manejo de grupos, cómo eh, me ayudo o no de un coterapeuta, pero ¿y qué rol va a cumplir el coterapeuta?
Es decir, en la aplicación de la técnica, cómo nos vamos a entender con el coterapeuta para que exista un buen desarrollo de esa técnica, una buena aplicación de la técnica. La experiencia en la temática, si me va mejor en la aplicación de tal técnica de manera individual o si me va mejor con grupos o si enseño al paciente la técnica, por ejemplo, el entrenamiento autógeno de Schultz, que es una técnica para relajación muscular, podría ser también. Y esta técnica lo puedo utilizar de manera individual, puedo utilizar en grupos o también puedo entrenar al paciente para que se autoaplique en su hogar, en su casa, en el momento en que lo requiera. Sí, entonces, ¿cómo me preparo? ¿Cómo soy yo también idónea para aprender esa técnica y aplicarlo en el paciente o inclusive para entrenar al paciente? Entonces, siempre una técnica psicoterapéutica se requiere de esa preparación previa, de una lectura previa, de un aprendizaje previo, es decir, he aplicado tantas veces esta técnica que ahora soy experto en eso. Sí, soy experto en esa técnica, pero eso no me lleva a que solo pueda aplicar esa técnica, sino que veamos también una variedad y escojamos también o saquemos también un aprendizaje de otros recursos. El tipo de interacción entre las variables del paciente y del terapeuta. Aquí hablamos de la alianza terapéutica, que ya hablamos sobre el vínculo que vamos creando con el paciente. El acuerdo fundamental entre el paciente y el terapeuta acerca de las metas y tareas, obteniendo un compromiso para el cumplimiento de tareas. Aquí en el cumplimiento de las tareas, es opcional, eso también queda a criterio del terapeuta cuándo enviar tareas. También se relaciona con el enfoque. Hay enfoques que sí se requiere un poco más de actividades que realice el paciente en otro espacio, pero eso ya queda más a criterio del terapeuta, pero las tareas deben acercarse a las técnicas aplicadas. Entonces, si por ejemplo, o sea, sigo con el mismo ejemplo de la sensibilización sistemática, entonces buscar tareas que se relacionen con esa técnica aplicada y, por ejemplo, que una tarea sería que se exponga al estímulo una vez que ha sido superado en la sesión, en la intervención, que se exponga al estímulo que le provoca ansiedad, pero poco a poco, gradualmente, no vamos a enviar tareas de exposición al estímulo de una, que pueden provocar mucho impacto, sino tiene que ser paulatino eso. Entonces las tareas, el cumplimiento de las tareas también nos permiten medir el compromiso que tiene el paciente con el proceso terapéutico. También es una forma que nos permite medir eso. ¿Sí? ¿Tienen algún comentario, alguna duda? Por favor, me dicen. En los grupos psicoterapéuticos, las basadas en una mayor comprensión de sí mismo y de los conflictos pasados y presentes, por ejemplo, el psicoanálisis, es decir, las técnicas o las técnicas de los enfoques que sí nos permite trabajar con grupos, ¿no? Hay cómo vamos a trabajar con los grupos, cómo vamos a formar grupos terapéuticos. Si formamos grupos quizá en las mismas condiciones, con las mismas características, o grupos heterogéneos y cómo vamos a manejar esos grupos y cómo escogemos las técnicas para esos grupos. ¿Sí? A ver, Gisela, creo que levantó la mano, por favor, le escucho.
Sí, una consulta acerca de los pacientes que lo explicaba en la anterior diapositiva, que era de los que vienen obligados. Por ejemplo, no sé, para mi criterio es como que yo no podría trabajar con un paciente así, pero en el transcurso en que usted iba explicando, pues iba diciendo que se hace un poquito complicado. O sea, ¿sí sería como de abordarle o no? Esa es una duda que tengo. Ya, muy bien, Gisela. Claro, hay pacientes que son obligados y generalmente por la familia. Entonces, ¿a quién tratamos? ¿A la familia o al paciente, no? Porque cuando generalmente estas expectativas son creadas por la familia, más no por el paciente, y tenemos a la familia encima, porque te escribe el abuelito, te escribe la abuelita, te escribe el tío, te escribe el hermano, te escribe el papá, la mamá, preguntando cómo está el paciente en la terapia. Y quizá ese fenómeno lo denominamos como familismo, este familismo en el cual interviene mucho la familia y obstaculiza el desarrollo de la terapia. Entonces, la idea ahí es, o la intención ahí es identificar bien cuál es la demanda de la familia y cuál es la demanda del paciente. ¿Qué está oculto ahí? ¿Por qué le están obligando la familia u otras personas? ¿Por qué le obligan a esa persona a asistir a terapia? Sí, entonces vamos a abordar al paciente y en el encuadre vamos a recibir a la familia o a quien acompañe y vamos a dejar en claro que el desarrollo de la psicoterapia es con el paciente más no con la familia, ¿sí? Y que aceptamos estar en permanente comunicación, eso no podemos negar, pero que elijan un solo informante en la familia, es decir, solo la hermana se comunica conmigo o yo solo a la hermana le informo sobre los avances de la terapia, con nadie más. Entonces elijan entre ustedes a ver quién se va a comunicar conmigo. Ya muy bien, entonces solo con usted voy a conversar, solo con usted le voy a dar los resultados de todo el proceso, ¿sí? Primero, entonces ya hacemos un encuadre con la familia. Por favor, una sola persona que le acompañe al joven, si es un joven. Una sola persona le va a acompañar. Si es que una semana no puede uno, le puede acompañar otro, pero una sola persona. No necesitamos que todos vengan a la sesión, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos poniendo las reglas del juego en claro con la familia y luego ya empezamos el tratamiento ya con el paciente y el encuadre con el paciente también. Y sobre todo hay mucho rapport, porque si va obligado, quizá no logremos un diálogo con el paciente, se va a mostrar muy reacio ante la consulta, quizá no se dé esa comunicación como esperamos o como tenga que darse para investigar, para indagar sobre lo que está pasando, pero hay mucha paciencia, es el rapport lo que marca ahí todo, el rapport. Y luego que ya generamos este vínculo terapéutico, entonces ya tenemos avanzado, como les digo, el 50%. Sí, entonces por un lado tenemos a la familia tranquila o a quien obligó, tenemos ya claro todo lo que vamos a hacer y por otro lado empezamos a trabajar con el paciente y el rapport ahí marca mucho. ¿Sí? Y más o menos, ¿cuántas sesiones serían? Por ejemplo, ya que más o menos el paciente avance, porque a veces, por ejemplo, como vienen obligados, ya no vienen a la siguiente consulta y llegan solo un día, por ejemplo. Entonces a la siguiente no vienen. Y en el caso en que siga viniendo, ¿hasta cuántas sesiones sería como pertinente o sería simplemente así hasta que se desarrolle esperar? Porque también está el tema económico en el caso de que sea privado, ¿no? Uh-huh. Así es, si es que es obligado por la familia, le van a obligar a ir todas las semanas. O sea, de ley le van a decir, tienes que ir y vamos, vamos, porque está obligado. Pero el rapport, lo que sea necesario, en el rapport no nos podemos detener hasta que logremos ese vínculo con el paciente, hasta que logremos esa confianza. Debemos buscar estrategias, mecanismos,
Depende también del estilo del terapeuta, depende también de la forma de ser del terapeuta. Y lo importante ahí es manejar nuestra propia angustia de, de no lograr mucho con el paciente, ¿no? Es decir, pasó una sesión y sigue respondiendo con monosílabos. Pasó otra sesión y de igual manera habla poco o no colabora el paciente, tiene muchas barreras. Entonces, también cómo manejar nuestra propia angustia ante eso. Pero lo importante ahí también es explicar a la persona que le obliga a ir a la terapia el por qué se genera eso. ¿Sí? Entonces dejar claro, usted lo obligó a venir, entonces hay que esperar hasta que encontremos esa conexión con el paciente. Entonces la familia tiene que esperar porque le están obligando a ir, entonces las expectativas tienen que crearse en el paciente y las expectativas de la familia disminuir ahí un poco porque son muy altas generalmente esas expectativas cuando la persona es obligada, las expectativas de la familia son muy altas. Quieren que en una sesión el paciente salga todo 10/10. Entonces de eso se aclara en el encuadre. Yo no hago magia, yo no voy a lograr nada en una sesión, vamos a esperar, vamos a seguir mínimo 8 sesiones o más. Hasta lo primero es crear ese vínculo con el paciente y después vamos a ver los resultados que yo les voy a informar. De eso no se preocupen, yo les voy a informar siempre sobre los avances que tengamos con el paciente. Entonces, bajamos las expectativas de la familia y empezamos a trabajar con esas expectativas que quizá están ocultas en el paciente. Algo debe estar pasando con el paciente para que lo obliguen a ir, ¿sí? Gracias. Gracias, Gisela. A ver, entonces, los objetivos planteados en la psicoterapia también dependen del enfoque que vamos a utilizar. Eh, Muchos terapeutas o algunos terapeutas se pueden especializar en un solo enfoque, en una sola corriente, o también profesionales que puedan utilizar algunos enfoques, siempre y cuando no mezclemos los enfoques. Eso sí, debe estar muy claro. Entonces, podemos tratar a la familia, podemos tratar grupos, podemos tratar parejas o pacientes de manera individual y todas las técnicas se adaptan al mismo enfoque. Todas las técnicas tienen que ser del mismo enfoque. Tenemos una clasificación aquí de las técnicas psicoterapéuticas por la edad de los pacientes, las técnicas que son para niños, las técnicas que son para adolescentes, para adultos, adultos mayores. No es lo mismo trabajar con un adulto mayor que con un adolescente, que con un adulto. Siempre cada uno de estos pacientes en estas etapas tienen sus características propias. Entonces, primero, el enfoque debe ser escogido según el paciente y según el trastorno que presente. Porque, por ejemplo, la psicoterapia conductual es un enfoque más distante con el paciente quizá, o se requiere de mayor rigidez en la intervención. Entonces, no nos podría funcionar muy bien eh, con los adultos mayores. Quizás no, porque en los adultos mayores son más afectivos, son más, tal vez técnicas más cercanas a ellos, más cálidas, ¿sí? Entonces, escoger bien según la edad también las técnicas. Por el número de individuos implicados, si es una terapia individual, si es una psicoterapia de pareja. Aquí las técnicas para la pareja también podemos adaptarlas. Y es muy bonito trabajar en pareja estas técnicas, ¿no? Es muy
muy agradable adaptar las técnicas a la pareja y que la pareja comprenda este concepto de pareja o que construyan ese concepto individual. Si es que, por ejemplo, si es la decisión de estar juntos o la decisión si se van a divorciar, por ejemplo, y están en proceso de divorcio, entonces ir construyendo eso con las técnicas psicoterapéuticas. En la psicoterapia familiar, siempre la objetividad también, la imparcialidad, cómo tomo en cuenta el criterio de uno de los integrantes de la familia, cómo tomo en cuenta el criterio de otro, etcétera. Entonces, todo es importante, todos los criterios manejados en la familia es importante y las técnicas específicas y únicas de la psicoterapia familiar, de la psicoterapia de grupo. Generalmente en la psicoterapia de grupo es en donde se acompaña de un coterapeuta en la psicoterapia de grupo. Y el consentimiento informado también siempre para aceptar la presencia de otra persona como coterapeuta. También es importante informar al grupo que existe otro profesional que va a hacer el rol de coterapeuta. Si es una institución que solicita una intervención, entonces también debemos conocer los protocolos que se manejan en esa institución, las reglas que se manejan en la institución. Muchas veces tenemos un tiempo más limitado en una intervención en una institución, entonces considerar eso también. Y siempre en las técnicas o en la intervención psicoterapéutica que realicemos a nivel institucional, siempre entregar los resultados, siempre entregar un informe sobre los resultados que se han obtenido en esa intervención psicoterapéutica. Siempre esperan, mejor dicho, ¿no? Entonces, esas expectativas, de igual manera, esas expectativas institucionales también se relacionan con la espera de resultados. Y son resultados más rápidos también, ¿no? Esperan resultados más rápidos. Eso quiere decir que no vamos a hacer un proceso psicoterapéutico en una institución. Por ejemplo, a ver, nos solicitan mejorar o tratar las relaciones en el equipo de trabajo. O que hay relaciones un poco disruptivas entre compañeros de trabajo y que nosotros atendamos eso. Entonces, podemos hacer una intervención grupal con técnicas que se adaptan a grupos, pero no nos van a dar el tiempo para hacer 8 sesiones. Vamos a tener un tiempo limitado ahí, ¿sí? Nos podrían dar quizá ahí unas 4 horas en un día o un día entero como máximo, pero no más. No nos van a dar 8 días a la semana o un día cada semana para cumplir con las 8 sesiones. Entonces ahí, ¿cómo ajustamos estas técnicas a nivel institucional? ¿Cómo nos inventamos técnicas para mejorar esta relación entre compañeros? ¿Sí? Entonces, es esta habilidad, esta agilidad para lograr cumplir con los objetivos también. La duración de la terapia, terapias breves. Una psicoterapia breve dura 8 sesiones o más. Una psicoterapia breve. La psicoterapia de emergencia o la terapia en intervención en crisis o los primeros auxilios psicológicos también que se han dado en este tiempo de pandemia. También los primeros auxilios psicológicos son de corta duración. Es un proceso de intervención inmediata y que luego, cuando ya se desarrolla la crisis, ahí empieza la psicoterapia. Ahí empieza la intervención psicoterapéutica como tal. Pero en la intervención en crisis lo que atendemos es el shock, lo que atendemos es el impacto generado por un evento estresante, un evento grave, ¿no? Entonces, es la psicoterapia de emergencia o también intervención en crisis o los primeros auxilios psicológicos.
La psicoterapia de larga duración, cuando ya intercambiamos, por ejemplo, el tratamiento con el psiquiatra, cuando el paciente está sometido a un proceso de psicoterapia más un proceso psiquiátrico, un tratamiento psiquiátrico ya con medicación. Entonces, esta psicoterapia se va a extender. ¿Cómo trabajamos también, por ejemplo, con un paciente psicótico? Generalmente ahí es una limitación de la psicoterapia porque no vamos a cambiar al paciente psicótico, no vamos a lograr esa transformación en un paciente psicótico, sino que ahí nos acompañamos de un tratamiento con medicamentos, con el psiquiatra, y podemos intervenir a la familia, porque la familia también necesita conocer cómo convivir con un paciente psicótico, necesita armonizar esa relación con un paciente psicótico, necesita conocer el manejo de este paciente psicótico. Pero transformar como tal al paciente psicótico no lo vamos a lograr, ¿sí? Pero esta psicoterapia se extiende porque es compartir mutuo con otro profesional, ¿sí? Por los objetivos y finalidades, tenemos la intervención en crisis. Bueno, también es un objetivo específico el tratar esta crisis, este shock, este impacto en un paciente. Una psicoterapia focal, psicoanalítica, humanista, conductual, cognitivo-conductual, es decir, cuál es el enfoque que más se acerca a nuestro objetivo con el paciente. Según la dependencia institucional, ya hablamos un poco sobre si es una institución privada que nos podrían dar quizá más apertura en cuanto al tiempo, podría ser. Si es una institución pública, inclusive el espacio es diferente entre una institución privada o una institución pública, inclusive el espacio físico puede ser diferente, ¿sí? ¿Qué expectativas se crean también aquí en estas intervenciones institucionales, ¿no? Muchas personas pueden creer que es un día de vacaciones y se pueden crear esas falsas expectativas. Y eso podría crear también una barrera en la intervención. Pero siempre explicar cuál es el objetivo principal. Atención primaria, secundaria, terciaria. Como decía al inicio, en la promoción de la salud, en la prevención primaria de la salud mental, no vamos a lograr transformaciones profundas, sino lo que vamos a provocar es una reflexión en la población, que podría provocar un cambio momentáneo. Pero ya en la atención secundaria y terciaria, ya es una intervención psicoterapéutica y ya logramos este cambio profundo en el paciente. Y según el beneficiario directo, son los pacientes que identificaron su demanda y acuden voluntariamente a la consulta. También el personal asistencial, es decir, cuando trabajamos con un equipo interdisciplinario en el que participan varias miradas de varios profesionales. Entonces, ¿cómo aplicamos una técnica a un paciente que se adapte también o que no esté muy desconectada de lo que hace un trabajador social, de lo que hace el médico, de lo que hace la enfermera, etcétera? Entonces, ¿cómo ir avanzando en la intervención psicológica, en la intervención psicoterapéutica, pero respetando también las otras áreas, ¿no? Y estar conectados con todo este equipo interdisciplinario. Y la clasificación según la teoría, bueno, esto tiene que ver con el enfoque, con la corriente que se integran estas técnicas, por ejemplo, en el psicoanálisis clásico de Freud, psicoanálisis de Melanie Klein, de Lacan, Adler, Jung, las técnicas fenomenológico-existenciales y experienciales desde el análisis existencial, logoterapia,
el humanismo en general, la Gestalt, el psicodrama que trabaja con grupos, el análisis transaccional, el conductismo. Hay técnicas que nacen en el condicionamiento clásico, otras en el condicionamiento operante, entonces debemos conocer esa teoría, ¿no? El modelado, entrenamiento en asertividad, habilidades sociales, autocontrol como parte del aprendizaje social. Las intervenciones cognitivas, cuyas técnicas se basan principalmente en la modificación del pensamiento, de la cognición, que influyen en las emociones y en la conducta. Y la terapia sistémica, cuyas técnicas se desarrollan desde la teoría general de los sistemas, ¿no? Sabemos que todo está conectado entre sí, como la familia, y lo que sucede al uno afecta al otro en la familia. Entonces, las técnicas pueden ir pueden estar dirigidas a toda la familia o a un solo integrante de la familia, que también provoca los mismos resultados en general en ese sistema. Entonces, tenemos un sinnúmero de técnicas, tenemos una clasificación extensa de las técnicas, pero lo importante aquí que debemos considerar es cuándo aplicar la técnica. En primera instancia, el momento idóneo para la aplicación de esa técnica. Segundo, no bombardear al paciente con las técnicas, es decir, no aplicar técnicas porque sí, sino cada una debe tener su objetivo principal. Y tercero, no convertirnos en tecnicistas, sino conocer la teoría para poder desarrollar nuestras propias técnicas o adaptarlas a quien tenemos al frente como paciente. ¿Sí? Entonces, esos serían los 3 aspectos principales a considerar. Y bueno, la ética está por demás porque eso es un aspecto que recorre, que está presente en todas las actividades que realizamos con el paciente en cualquier momento. ¿Sí? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, por favor? ¿Tienen algún comentario, alguna inquietud? Me gustaría escucharles. Han estado calladitos del día de hoy. El frío creo que nos ha dejado sin palabras. A ver, ¿algún comentario? Si está claro, por favor, todo lo que hemos visto sobre las técnicas. ¿Sí? Muy buenas tardes, estimada. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Quién habla? Perdón. Soy Liliana Palate. ¿Cómo está, Liliana? Sí, una preguntita. Bueno, yo revisando el material que usted nos ha dejado, que es muy interesante, quería saber si es que de repente tendría algún otro libro donde hable específicamente de solo las técnicas de la Gestalt. Sí, sí hay ahí, pero digo, si es que tiene otro libro que propio indique las técnicas de la Gestalt. Sí, claro, Liliana, sí hay los libros desarrollados por Fritz Perls, en la cual explican la teoría, pero también las técnicas específicas de la Gestalt. Le voy a buscar porque no tengo, en este momento no tengo a la mano, pero le ofrezco para la siguiente semana, me hace acuerdo, o les comparto por el chat también, les podría compartir en el WhatsApp. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias, porque sí vi ahí, pero en cambio sé que hay más, entonces quería ver si es que usted nos ayudaba con
con ese tema, ¿no? De dándonos de manera más específica donde están técnicas para poder. Claro. Otro asunto que quería preguntarle, usted dice que no se mezclan las técnicas, ¿verdad? Si utiliza con cognitivo-conductual, utiliza la cognitivo-conductual. Si de la Gestalt, de la Gestalt. En la cognitivo-conductual hay tareas en las que uno le envía, por decir, al paciente, cliente, usuario. Y aquí en la Gestalt también hay tareas. Sí, sí, claro. O sea, lo principal aquí es que las tareas vayan conectadas con la técnica que se ha aplicado o con el trabajo que se ha realizado en la sesión, que no sea una tarea alejada de lo que hemos intervenido en cada sesión. Entonces, siempre debe estar conectada la tarea con lo que hemos trabajado en la sesión. No es solo en el enfoque conductual, generalmente se envía a realizar tareas, o en el enfoque cognitivo también, porque necesitamos que el paciente, por ejemplo, registre sus pensamientos o ante tal situación escriba el pensamiento que tuvo en ese momento. Esa sería una tarea, ¿no? Pero si es que estamos trabajando desde el enfoque cognitivo-conductual, hacemos un registro de los pensamientos. O en el conductismo, de igual manera, hacemos un registro o que el paciente realice un registro de la conducta del niño. Por ejemplo, le decimos a la mamá que observe la conducta del niño y que registre, que escriba esa conducta y que la siguiente semana nos traiga ese registro de la conducta. Entonces, estas tareas nos permiten a nosotros medir el avance con el paciente, con los resultados que estamos logrando con el paciente. En la Gestalt es a criterio, no es que hay enfoques que no permiten tareas o hay enfoques que sí permiten tareas, sino queda más bien al criterio del terapeuta, ¿sí? Pero de igual manera, no bombardear tampoco con tareas, porque muchas veces sucede que el paciente 10 minutos antes de ir a la consulta hace su tarea, ¿sí? Muchas veces ha sucedido eso. O dicen, no, me olvidé, realmente no tuve tiempo y me olvidé. Entonces, ¿cómo generamos ese compromiso para que el paciente en realidad haga su tarea? Porque es muy complicado que con todas las tareas, con todas las obligaciones que tiene el paciente en su vida y encima está registrando lo que pienso, ¿sí? Entonces es muy complicado. Pero esa explicación se debe realizar en el encuadre. En este enfoque le voy a mandar tareas a su casa, que realice en su casa, pero necesito de su compromiso para que realice sus tareas. No quiero que haga sus tareas 10 minutos antes de venir a la consulta, o sea, hablar claro, anticipar al paciente eso para luego no tener estos inconvenientes, porque al final sería una mentira que llenen ese rato cualquier cosa para quedar bien. Sí, entonces, y nosotros nos vamos a dar cuenta cuando eso sucede. Sí, nos vamos a dar cuenta. Entonces, ¿cómo generamos el compromiso desde el principio? ¿Sí? Una última pregunta, estimada. Claro, Liliana. No sé si es que usted de repente nos podría ayudar con un plan terapéutico de la Gestalt realizado, o sea, para darnos una mayor amplitud de lo que nosotros estamos aprendiendo. Porque yo digo, no, o sea, uno trata de hacer lo mejor que puede, ¿no? Pero para ver si es que me equivoqué en algo, cómo puedo corregir. Las tareas que recibí y que califiqué son excelentes, están muy bien realizadas, ¿sí? Me ha dado mucho gusto leer esos planes o ver los planes que han subido a la plataforma porque están muy bien realizados. Claro que hay estudiantes que no han subido su tarea, no sé ahí qué pasó, pero no sé si les dan apertura para que suban en otro tiempo, eso no lo sé. Hola, buenas noches, mi estimada. Le cuento que yo estoy atrasado con unas tareas por múltiples responsabilidades que he tenido. Pero ¿Qué yo pasó? yo me aseguro, mande, es que estoy en varios diplomados y estaba estudiando y más el trabajo y todo.
no Ujú. ser padre de familia, como que, es decir, sí como que el estar en varias cosas así, como que, como dice el dicho, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta y realmente me he descuidado. No descuidado, sino por cuestiones pero en estos días, entre hoy y mañana, me amanezco y de pronto ahí cumplo. Cuando me pongo así, las envío de corrido todas y me pongo al día, pero en estos días sí me ha atrasado bastante. Ya, no sé si yo le comprendo, pero no sé si les dé apertura para subir una Sí nos tarea permiten, atrasada, hasta aquí yo he subido atrasado y sí me han permitido. ¿sí? Sí. Ya. De todas maneras, cuando yo Solamente espero que revise, me califique bien nomás usted, si me califica. creo que, a ver, ahí sí les voy a bajar un poco en la Por lo que le calificación. estoy siendo honesto, no me tienen que regularme, no es que le estoy siendo honesto, no me O sea, la honestidad siempre tiene que estar presente, pero Claro. quienes subieron la tarea a tiempo también seguramente tienen sus actividades, tienen su Solo le trabajo. pone un puntito de más nomás, solo un puntito nomás. Ya, bueno, esto voy a analizar, pero no van a tener Pero la misma imagínense, si nota mi que los tarea está demás. mejor que la compañera Gisela, tiene que ponerme mejor nota a mí, pues. Pero Gisela se amaneció y a pesar de su trabajo, Aunque su lo haya hecho tarea, feo, no hay problema, no. no, la calidad Tengo siempre dos hay que tomar hijitos en cuenta. chiquitos también. Y Tengo tiene dos niños hijos chiquitos. pequeños, imagínate. Sí, entonces, bueno, creo que fue, a ver qué día fue que revisé. Bueno, pero tengo una lista de quienes no han subido, entonces, por favor, tienen que igualarse en las tareas para que no se atrasen mucho y que no se les acumule sobre todo. Entonces, cada tarea está habilitada para cada martes hasta medianoche. Entonces, mejor que no se acumulen, ¿sí? La tarea de esta semana van a ser un ensayo, no es muy complicado. Escogen un tema, ahí están los temas y van a hacer un ensayo. Entonces, consideren en el ensayo siempre la introducción, el marco teórico, las conclusiones, es importante en el ensayo, y la bibliografía siempre. Sí, esos son los aspectos que voy a tomar en cuenta también para calificarlos. ¿Ya? Entonces no se atrasen, no se dejen acumular. Eso y... Profe, disculpe, una pregunta. sí, claro, Carla. En el caso del deber de esta semana, que era para el día de hoy, estaba conversando con una compañera Gisela y teníamos esta duda por ejemplo, era más que nada del error y qué es lo correcto en lo que es ético. Entonces, es algo más como que personal, no debería específicamente incluir citas bibliográficas, ¿verdad? ¿O sí? No, es según su experiencia, según el criterio que ustedes tengan, según lo que consideren que es correcto o que no es adecuado, pero no con citas. Y también me decía Gisela que hay unas preguntas repetidas, entonces no responden las que están repetidas, ¿sí? Ya, muchas gracias, profe. Ya, muy bien, Carla. Estefanía, por favor, le escucho. Buenas noches, Gila, buenas noches con todos. No sé si soy yo bien ciega, pero quería preguntarle, en la parte del foro dice, luego de mirar el siguiente video, realice un comentario personal, pero no sé si es el video que está fuera con los demás recursos o era un video que tenía que estar dentro del foro. El video está ahí mismo, pero no sé cómo les aparece a ustedes como estudiantes en la plataforma. No sé si alguien le puede explicar a Estefanía, por favor, porque a mí me aparece aparte del foro. O sea, bajo la indicación de la tarea, ahí está el video. Pero no sé cómo les aparece a ustedes, tal vez alguien Por eso, que a ya menos que realizó ese sea foro. el video explicativo que no puede hacer tu psicólogo, código deontológico del psicólogo. Ese es el video. Ya, Sí, entonces sí, es el que está fuera. Listo, gracias. ya, de nada. Ese es el video. Sí, entonces ven ese video y responden al foro. Eso, entonces, bueno, si no tienen ningún comentario, ninguna otra inquietud, recuerden cumplir con sus tareas y continuamos, ¿no? Continuamos con este proceso, con este módulo que ya vamos en la mitad y bueno, vamos a seguir adelante. Entonces les deseo que tengan una linda semana
sigamos con los cuidados necesarios y cualquier cosa, cualquier inquietud, me escribe sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, que tengan una buena noche. Gracias por su participación. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.